Hola Oscar Castro, ¿qué haces por aquí en la calle? Hombre, por aquí callejeando, ¿qué más? Me extraña robando mi imagen. en vez de estar escribiendo Sí, bien juicioso en la casa. ¿Qué tal? Todo el tiempo escribiendo, pues. No joda, hay que vivir. ¿Qué parte de Vivir en Medellín, estas calles, qué hermano. parte de Medellín del centro te gustan más? No, aquí ahí sí hay que hacer como aclaraciones, porque es que hay una parte que no se puede caminar. ¿Cuál? Por ejemplo, la oriental hacia San Antonio. Eso es una tortura, caminar por ahí, es un peligro. Ahí me gusta la oriental hasta más o menos Ecuador, Junín. La playa sí es muy rica, sobre todo a partir de Junín hacia cuando todo Uribe. Me gusta mucho Sucre, de las calles que me gusta es Sucre, no sé por qué. Nunca he podido saber por qué me encanta mucho Sucre hasta el Parque de Bolívar. El Parque de Bolívar ha perdido mucho encanto, pero no deja de ser para mí un lugar muy bonito. Me encanta, por supuesto, también el Palo, toda la parte de Córdoba. Este cuadrante, como se puede llamar, o este espacio, es para mí el más atractivo, el más agradable. Y también el que más conozco, pues por vivir por acá, obviamente. Entonces podemos decir que eres una especie de transeúnte de la villa. Transeúnte de un fragmento de la villa. Bueno. Buenos días, Oscar. Listo. Vamos a hablar de literatura y sobre todo de dónde sitúas tus libros. Hay un lugar que se llama Tramontana, que lo repetís mucho. Contame, háblanos geográficamente dónde queda en Medellín. Pues eso es como entre el centro y el oriente tirando hacia el norte. Pero el nombre mismo trata de ocultar, no, de ser más amplio, porque si yo digo, por ejemplo, Aranjuez, o Manrique, o Villahermosa, o digo Castilla, entonces ya esto le quitaría como ese carácter amplio, universal que uno le quiere dar a las obras. Obviamente que a mí no me molesta situar calles y situar lugares, cuando realmente al escribir lo siento. Pero para mí es como esa parte nor-oriente, tirando un poco hacia el centro, pero sí es un lugar alto de donde se divisa el valle, donde se ve la otra comuna, digamos así, el otro lado de la ciudad, pero que a la vez tiene una vida muy ferviente, una vida social y humana muy, a veces escabrosa, a veces amable, ¿cierto? Pero geográficamente sí podríamos decir que ese es como el espacio. Obviamente yo viví en Villahermosa varios años y podría ser pues ese ya como el lugar más conocido por mí. Y me he movido un poco en Manrique, no mucho, y un poco también en Aranjuez. Y otro lugar que yo tengo pues en mi obra entrañable es Bello, no porque Bello sea entrañable realmente, sino el lugar donde viví, ¿cierto? Y otro espacio que se sitúa al occidente, que sería San Javier. Entonces hay como un triangulito entre Bello, Manrique, o mejor Villahermosa y San Javier. Pero la obra la he situado más en Villahermosa, porque allí escribí varias de mis obras, la novela, mi Crónicas de Oración, Un día en Tramontana, y allí también yo prácticamente empecé a formar mis últimos cuentos. Esto hasta el 95 más o menos. Ya una vez que yo me retiro de allá y paso a vivir al centro, el centro no se vuelve el lugar de mis escritos, sino que me diluye, me disuelve en los otros lugares en los que he vivido. Por eso ahora yo sitúo mis obras en cualquier parte. Ya no geográficamente me he salido como de los ámbitos estrictos, pero Tramontana sigue siendo para mí como
como me invento. No quiero hacer una Macondo, no quiero hacer Yonapatagua, nada de esas cosas. Simplemente un lugar amplio donde muchos quepan, de cualquiera que lea mi obra diga, a ver, pues eso se parece a mi espacio. ¿Por qué me gustó Tramontana? Porque un día averiguando nombres de vientos para otro trabajo que estaba haciendo, me encontré el viento, pues, el viento Tramontana. Y me di cuenta que tenía que ver mucho con mis cosas, con mi vida, con mi manera de sentir el espacio. De la montaña, algo que es frío, algo que tiene que ver con un modo de ser recio, en fin, como que vi que ese era, y además me gustó mucho la palabra muy bonita, que tiene que ver mucho con nosotros, la montaña. Nosotros somos montañeros, vivimos en la montaña, y es muy bonito lo que está como más allá, lo que está a través de lo que se remonta. Y uno ve, pues en mi caso, uno ve la ciudad desde arriba, o si está abajo, ve la ciudad que está arriba. ¿Ves? Esta ciudad tiene esa característica. Siempre la montaña tiene que ver con la ciudad, que es diferente al valle. En Cali tú, pues prácticamente tienes que subirte a un cerro para poder ver la ciudad. Aquí nosotros la ciudad la tenemos entre las montañas, y si nos subimos a la montaña, vemos la ciudad. Hay un primer cuento tuyo que me decís muchas veces que siempre se lo recuerdan, que es Sola en esta nube. Es un deseo de nostalgia sobre Guayaquil, una presencia pues de la ciudad, ¿cierto? Una historia también cierta, ¿cierto? Mira, yo creo que no importa mucho si las bases de los cuentos o de la novela son ciertas. Lo que a uno le interesa es que eso sea cierto. Es decir, que el lector se lo crea. Y obviamente cuando uno escribe muchas cosas de la vida de uno, muchas sensaciones, muchas vivencias o experiencias, eso aparece. A veces consciente, a veces inconsciente. Cuando está apareciendo conscientemente, uno trata de borrarlo. Es decir, uno no hace autobiografía, y cuando uno se siente haciendo autobiografía, sinceramente puede caer en anecdotismo, puede caer o digamos de otra manera en egotismo, es decir, hacer de la vida de uno pues como de espectáculo. Y mira que cuando uno escribe tiene como esas precauciones, pero por el bien del arte, por el bien de la obra que está escribiendo uno, por respeto al lector también. Uno no puede pensar que la vida de uno pues es literaria, ni fantástica, ni extraordinaria, pero sí, obviamente, los lugares que uno ha recorrido, las experiencias que ha tenido, las personas con las que ha tenido contacto de todo tipo, todo eso, los sueños, las lecturas, los paisajes, todo eso va a la obra de una manera muy indiscriminada. Inclusive uno, si se pone a mirar ya con detenimiento los espacios que crea uno en la obra y los personajes, uno encuentra ver la fragmentación de la realidad y del tiempo, y cómo eso se vuelve una unidad en el cuento, ¿me entiendes? Uno fácilmente puede traer una habitación que conoció en un hotel en Costa Rica, que le pareció muy interesante, y ponerla en un hotelucho de Guayaquil, en Medellín. O una calle que tú ves en Medellín, te va a servir para situarla en Nueva York. Pues porque es que en el fondo somos lo mismo, peatones, sí, vehículos, tráfico, árboles. Tal vez lo único que no se puede traer acá son las estaciones. Aquí no podemos tener nieve, pero sí podemos tener lluvias en Nueva York, ¿te das cuenta? Y sol esplendoroso. Entonces, para terminar de tu pregunta, no, digamos que todo no lo ha vivido, y todo no lo ha vivido, lo estoy imaginando. Quizás muchas veces llevamos a la obra lo que no hemos vivido. Pero también está esta posibilidad eterna, esa dualidad entre el escritor, lo que vos decís, ser autobiográfico, lo escribís desde la tercera persona, y es por eso.
el que escribe muchas veces en primera persona también está mintiendo. Es un yo que se multiplica en robos literarios, en robos de circunstancias. O sea que es de pronto por la facilidad de escribir en primera persona, siento que uno se está también falsificando, ¿no? Es como un recurso mejor, pues, literario. Sí, Víctor, es que cuando hay una primera persona que está escribiendo, que está narrando, no es el autor, es un narrador o un personaje. ¿Sí? Obviamente el autor hace una especie como de transmigración o de transfiguración, como se quiera llamar, se metamorfosea el escritor en ese personaje que está narrando, o en ese narrador, o en muchos narradores y muchos personajes, que cada personaje habla, piensa, siente, imagina, cada personaje tiene pasiones y tiene edades diferentes y sexos diferentes, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos pensar que ese yo Oscar Castro, yo Víctor Bustamante. Así yo escribo ahí, yo Oscar Castro, ese ya es un personaje de ficción. Entonces, es el personaje de ficción, que el narrador también es un personaje de ficción. El narrador lo crea la obra. Entonces, cuando yo soy yo, pues cuando escribo mi diario, o cuando te escribo una carta, o cuando me le desahogo a alguien, yo. ¿En este momento te estás desahogando o no es Oscar Castro? Eso es lo que me hace ser otro. Entonces, en este momento, ¿con quién hablo? Con uno de los múltiples rostros de Oscar Castro. Pues con el de esta mañana soleada. Pero no, pues, yo como persona tengo con quien me comunico, a quien amo, con quien comparto, ¿cierto? Con quien no comparto. Mi persona trato de estar más bien alejado, pero como escritor yo me desdoblo, si se quiere, me desdoblo en los personajes que estoy creando, en mis cuentos, en cada personaje soy diferente. Como he dicho, no soy yo. Cuando yo escribo no soy yo exactamente. Yo tengo que dejar poseer un poco por la historia. Si yo no hago un personaje creíble, y para que ese personaje sea creíble, primero tengo que creérmelo yo mismo. Y al creérmelo, lo creo. Y al crearlo, él empieza a manipularme a mí también. Que si yo le pongo características a un personaje, no las puedo cambiar de una página a la otra. No sé qué estoy escribiendo un absurdo. Entonces mira que uno se va como escritor, como yo, Oscar Castro, me voy perdiendo en cada personaje. Claro, también me voy manifestando, seguro. Pero más que todo, el autor se aniquila casi totalmente a favor de su personaje y de su narrador, o de sus personajes y su narrador. Y eso lo siente uno cuando lo está escribiendo. Si usted no siente eso cuando está escribiendo, usted está forzando la escritura y no está escribiendo. Realmente no está escribiendo, está escribiéndose. Eso es lo que yo pienso. No sé si teóricamente sea correcto o no, pues, pero tu pregunta es muy buena por eso, ¿cierto? ¿Quién es? ¿Quién está hablando aquí? ¿Y quién habla en la obra? ¿Y quién soy yo? Has escrito cuentos memorables sobre Medellín, relatos de Tramontana también, y tenés una novela hablando de la gestación de Amar Amar. ¿De la qué? De la gestación, la creación. La gestación, mira. Es una historia muy interesante porque yo empiezo a escribir 4 obras a la vez. 2 novelas y 2 libros de cuentos. Y los empiezo casi paralelos. Las novelas y los cuentos tenían que ver con los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Tenían que ver con 4 espacios: tierra, cielo, infierno y purgatorio, manejando esos mitos. Amar Amargo, su título es acuático, pero es la tierra. ¿Cuál se dañó? Se dañó la novela de agua. La empecé a escribir, llegué a escribir como 7, 8 capítulos, abortó. Y los cuentos, que son el cielo y el infierno, que son Día en Tramontana y de Crónicas de Oración. Obviamente, cuando hay cuatrillizos, es posible que uno o dos
mueran, ¿cierto? Fallen. Aquí me falló uno de los 4. La novela nace a partir de las realidades políticas del momento. Tiene que ver mucho pues con el desplazamiento, con la violencia que la ciudad vive, con las desfases afectivos, amorosos, con algo que a mí me gusta mucho, que es el viaje, ¿cierto? Y con las contradicciones, que los personajes o que los humanos tenemos y que los personajes revelan, ¿cierto? Contradicciones políticas, contradicciones ideológicas, contradicciones amorosas, contradicciones afectivas, contradicciones económicas, sociales. La obra tiene un origen anecdótico, o sea, una experiencia que yo tuve de vivir en un hotel muy lujoso de Santa Marta, en el Rodadero, y lo que allí viví con unas familias que vivían allá también, porque era un hotel de una empresa, un hotel que tenía una empresa alquilado, y me tocó compartir con varias familias. Y lo que allí ocurrió, los conflictos familiares íntimos de unos antioqueños llevados allá, y que yo presencio y casi que me veo involucrado, me llevan a elaborar los personajes, sobre todo el personaje principal. Al ver las contradicciones que los personajes de la vida real tienen allí, yo me robo a uno de esos personajes y empiezo a crear la novela y a transformar y a inventar, obviamente, y manejo una cosa que me gusta mucho a mí: 2 planos, y 2 planos muy contradictorios: Medellín y Santa Marta. La cultura paisa en su más estricta esencia, que es conservadora, muy religiosa, muy moralista, muy cerrada a los cambios, muy reprimida en muchos aspectos, demasiado formalista, a veces religiosa en extremo, y no la cultura costeña, sino lo que en la costa la gente de acá vive, más lo que allá también se hace, ¿cierto? De allá nos liberamos de todo, de todas las obligaciones de todo tipo, de todas las contenciones morales y religiosas. Allí se nos desbaratan muchos sueños y se crean otros, los contactos y, digamos, lo que es el desorden, el placer, la búsqueda de emociones fuertes, los excesos a veces en el licor, el erotismo que se exacerba. Entonces estos personajes están moviendo esas ambigüedades, esas ambivalencias, y el personaje principal va cayendo o se va dejando llevar, y al regresar a Medellín, a su vida normal, el personaje ya viene como tocado, viene iniciado precisamente en esa posibilidad de ser él. Hay algo que siempre me causa mucha curiosidad, pues después de lo que hablas, lo que nos cuentas. ¿Cuál es tu horario para escribir? ¿La noche, la mañana o cualquier hora? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a la escritura? Bueno, yo hablo mucho, en mis talleres he hablado de la disciplina para escribir. A los chicos les digo, bueno, escriban siquiera una página diaria. Yo sé que una página diaria puede representar 1 hora, hora y media. Pues una página bien escrita. Yo escribo generalmente entre las 10, cuando ya a las 10 tengo organizado mi mañana, mi día, entre 10 y 12. Y luego por la tarde yo me siento a escribir a eso de las 3 o 4 y ahí me quedo. Me quedo hasta que a las 7, 8 pues salgo y tomo una cerveza. Pero yo tengo como no tengo un horario fijo, yo lo que tengo es una fijación. O sea, escribir todos los días. Para escribir todos los días tienes que tener un proyecto, o al menos tener
un motivo que te sienta en la computadora o te sienta en tu máquina de escribir. Y hay algo muy interesante, cuando tú estás escribiendo una novela, un cuento, todo el día estás esperando el momento en encontrarte con ese texto. Entonces, claro, yo voy a almorzar, tomo mi café al mediodía, camino, me quedo con un amigo, en fin, me quedo hasta las 3 de la tarde, pero estoy alimentando como ese rico momento en el que me siento a escribir. Como que me están explorando los personajes. Yo siempre los dejo en suspenso. Yo tengo que apagar la computadora en un momento dado porque tengo que acostar a dormir. Apago la computadora, a veces anoto algo que se me ocurrió que lo debo seguir haciendo, o simplemente me apago y lo dejo ahí, ¿cierto? Obviamente ese texto se queda esperando y yo siento que me está esperando. La gran dicha mía es cuando yo abro la computadora y puedo retomar ese texto. Muchas veces sucede que te puedo a leer o leer unas páginas anteriores, otras veces sucede que inmediatamente puedo seguir escribiendo. Nos ha tocado un cambio tecnológico bravo en este sentido. Creo que también te pasó escribir de puño y letra, la máquina de escribir y el computador. Háblanos de la forma preferida tuya de escribir, utilizando estos elementos mecánicos. Mira, yo al principio escribía a mano y todavía conservo originales de cómo escribía yo. Yo escribía en hojas tamaño oficio que llamaban papel periódico. Luego la máquina de escribir. Nunca aprendí a escribir a máquina con las normas, aunque hice el curso y todo, no sé por qué me quedé con el vicio de escribir con 2 o 3 dedos. Entonces ya tomé la máquina de escribir, he tenido varias máquinas de escribir inclusive, las conservo todavía, tengo 3. Y así escribí, pues digamos, hasta que apareció la computadora en el 80 y pico. Apenas la computadora llegó, yo inmediatamente olvidé la escritura a mano y olvidé la escritura a máquina, y ya con ese aparato es una maravilla. Es decir, nadie puede negar las bondades para un escritor que tiene la computadora, o el ordenador, o como lo quieran llamar. De todas formas, te ahorra papel, te ahorra trabajo, te ahorra tiempo, pero tiene un problema en la máquina nueva. Tú no ves sino siempre una misma página. Cuando tú escribías a mano o a máquina, acumulabas cientos de papel. Si te equivocabas tenías que volver a escribir todo otra vez. En fin, era un trabajo bastante complicado y dispendioso. El problema de la computadora es que a vos te queda la ilusión de que no estás escrito en una página. Se te olvida muchas veces que llevas 20, 30, te permite mucho la verborrea, o como dice la mamá de un amigo, de darle gusto a la lengua. Aquí le damos darle gusto a la escritura, darle gusto al desahogo. A mí me parece que eso es un problema porque a uno lo controlaba mucho la escritura a máquina o a mano. No escribías cualquier bobada, pensabas mucho antes de escribir. Ahora con la computadora uno escribe, tiene el peligro de afogarse y de creer además de que todo lo que escribió es muy interesante. Entonces, bueno, resumiendo, yo prefiero la computadora, obviamente. Yo casi no tomo notas por ahí. Yo más bien, si tengo alguna nota para escribir algo, yo me la guardo en la memoria. Y yo tengo un principio, que cuando me siento a escribir en mi máquina, en mi computadora, yo no recuerdo esa famosa gran idea que se pudo haber ocurrido, es porque esa idea no tenía importancia. Es como si tú olvidas a un hijo en un supermercado, pues hay varias posibilidades, o que sufras Alzheimer o que no quieras ese muchachito. Pues eso casi no ocurre, pero ha ocurrido, ¿cierto? O sea, hay algo inconsciente que hace que tú guardes en tu memoria aquellas cosas importantes y cuando te sientes en la computadora, ellas aparecen. Si no aparecen, no se perdió nada. Ahorita hablabas de los talleres literarios. ¿Sí sirven en realidad para escritores, lectores o simplemente para crear
buenos lectores? Vea, el taller literario no crea escritores. El taller literario no crea lectores. El taller literario permite disciplina. El taller ofrece el espacio para que te lean, para leer a otros. El taller permite una especie de solidaridad. Es decir, hay conmigo otros que también escriben, hay conmigo otros que también tienen preocupaciones. Conozco las diferentes experiencias de vida que se llevan a la escritura, diversos estilos, diversos géneros también de la escritura, genialidades o lugares comunes. Entonces, el taller te permite conocer los trucos en que no debemos caer, que no debemos repetir, cómo se maneja la lengua, al menos en lo gramatical básico, hacer caer en la cuenta del léxico, de las posibilidades de escritura que uno muchas veces también pierde. O sea, uno a veces dice, uy, pero ¿sobre qué escribo? No sé. El taller te permite además un nivel de exigencia por parte de un lector que supuestamente es el coordinador quien debe tener algún camino recorrido. Entonces eso le da al principiante o al que está dudando, le da por un lado, le da importancia y dice, me va a leer a alguien que me lee con exigencia y con gusto. Permite que él además escriba para un lector, o sea, escriba con más cuidado, ponga más atención en lo que está haciendo, evita el desahogo, evita esos ejercicios banales ¿cierto? De escribir cualquier cosa, pensando que eso es una cosa muy interesante. El taller, más que todo, estimula a los escritores latentes, los aconducta, digamos, en su papel de escritores, les revela los elementos básicos de la escritura, le permite meterse en la lectura, porque muchos escritores nuestros jóvenes no leen. Entonces, una de las cosas importantes es también compartir lecturas con ellos, compartir lecturas y compartirles la necesidad de leer. El muchacho o la muchacha en el taller, con el lector, pues, digamos, el coordinador, se llevan sorpresas muy malucas. Por ejemplo, que yo estoy escribiendo sobre algo que ya está escrito, estoy diciendo cosas que ya alguien dijo. Bueno, ¿por qué caemos en eso? ¿Por qué estamos repitiendo lo que otros hicieron? Por la ausencia de lecturas, por la falta de cuidado, por no despertar más la imaginación. O ayuda también a que el escritor en cierne se desinhiba. Una de las cosas importantes para un escritor joven es que se desinhiba, que no escriba para nadie, que se meta con su personaje, que se meta con su narrador, que no le dé miedo afrontar las consecuencias que una historia puede tener. Hombre, que tengo que matar al personaje, hay que empezar a matarlo. Que ese personaje resultó ser muy malo. No, pues porque no puede ser malo el personaje, ¿cierto? Es decir, el taller sí realmente no hace escritores, sí forma, creo yo, permite como ir afinando, ir solidificando y dándole confianza a alguien que ya de por sí tiene la tendencia o la perversión de escribir. ¿Cuáles son tus clásicos preferidos? Pues los libros a los que siempre acudís, los autores principalmente. Hombre, eso, ahí acudimos a los lugares comunes, pero es evidente que yo tengo una formación clásica. Entonces, para mí los clásicos son los clásicos. Pero háblanos de estos clásicos. Por eso, los clásicos son Cervantes, entonces decimos, bueno, que es el Quijote otra vez. Sí, señor, el Quijote otra vez. Y para los que no han empezado, tienen que leerlo algún día. Es que el Quijote para nosotros es casi la fuente más importante en la lengua española de la literatura. Hombre, para mí otro de los clásicos es García Márquez, sobre todo Cien años de soledad, los cuentos de la Cándida Heredia y de su abuela Desalmada, los que están allí en ese libro, y por supuesto el coronel tiene quien le escriba.
Para mí un clásico es Cortázar. Sus cuentos han sido para mí indiscutiblemente la fuente en la que yo me afirmé en la escritura literaria, sobre todo el cuento. Su novela Rayuela es algo para mí emocionante de leer. Ulises de George para mí es un clásico, para mí. Yo a él le aprendí mucho. La escritura está un poco contaminada de él. Rulfo, toda su obra, que es muy cortica, para mí es un clásico. Obviamente San Juan de la Cruz, la poesía mística española a mí me ha enseñado mucho, porque es una poesía, porque es una escritura que no busca exactamente lo literario, va más allá. Entonces ella es literaria a pesar de esa compenetración con la divinidad por medio del lenguaje sencillo, sublime, llano. Eso es como lo ideal para uno escribir. Hablabas de San Juan de la Cruz. Sí, yo te decía que la poesía mística, en especial la de San Juan de la Cruz, Santa Teresa y un poco menos Juan Luis de León, bueno, y otros, no solamente cristianos o católicos, tiene una belleza como natural, es decir, es poesía que no fue hecha realmente como poesía, es un intento de comunicarse con la divinidad, un intento de revelar esas experiencias interiores frente a un más allá, frente a la divinidad, frente a la misma humanidad. Y lo bello de esos textos es que son poesía. Cuando hablabas de la divinidad, ¿podemos decir que eres un escritor católico o no? Es que cuando tú dices escritor católico, protestante o judío, es porque yo estoy expresando en mis textos una confesionalidad, y yo no, pues, es decir, si algo yo trato de evitar en mis textos es una confesión religiosa o política. Cuando hablas de divinidad, ¿a qué te referís? Me estoy refiriendo a la poesía mística, que la poesía mística trata de tener contacto con la divinidad. ¿Y la divinidad no es Dios? Bueno, el Dios para los cristianos y para los maometanos y para los judíos, pero para otras culturas, para otros poetas místicos, son otras expresiones o manifestaciones de lo mismo. No hemos hablado de tu estancia en México. ¿Fuiste a pasar vacaciones, a estudiar o a qué? Es un gran misterio para nosotros. Nunca he ido a pasar vacaciones a México, sino que me gané un premio y lo fui a recibir en el 79. ¿Y cuál premio? ¿Cómo es que llama el premio? Se llamaba el 8º concurso latinoamericano de cuentos. Entonces la Universidad de Antioquia me regaló los pasajes y en ese tiempo estaba cerrada la universidad, como casi siempre se mantenía en ese tiempo cerrada. Entonces aproveché y me fui con el permiso de la universidad y me quedé 21 días en México y recorrí gran parte del país porque me montaron en un bus donde iban escritores, artistas, etcétera, pagados por el INBA, Instituto Nacional de Bellas Artes de México, que fue el patrocinador de mi premio. Entonces me recorrí los talleres literarios de muchas ciudades. Me enamoré de ese país. Para mí fue como un sueño, yo siempre había querido ir algún día a México, fui como en un sueño. Yo debo escribir algún día ese cuento de cómo fui a México. Y allí mismo hice contacto para ingresar a la Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de México, y luego ya regresé a estudiar en el 83, 84, 83. Ya me quedé 3 años y luego volví otra vez a sustentar mi tesis. Y luego volví invitado por La Casa Grande, una revista que había muy interesante en México. Esos son como mis 4 viajes a México, pero ninguno de ellos ha sido de placer. Pero estando como estudiante, claro, conocí el resto del país que no conocía y paseé y hasta estuve en Cancún como si fuera rico. Y bueno, pues uno aprovecha mucho porque ya conoce el país y conoce cómo moverse en él de manera económica, no sé. ¿Te sentís más profesor o escritor? Ahora que no soy profesor, me siento más Oscar Castro.
que es una persona que le gusta escribir, que le gusta leer. Yo no me he querido dar el mote de escritor y de verdad no me siento escritor porque yo no vivo de la escritura y me mantengo pues en ese mundo de los escritores. Soy más bien reacio, me parece que es muy perjudicial, me parece que es muy banal, me parece que es muy exagerado. Entonces yo respeto mucho pues a la gente que vive de eso y que se pasea pues en ese mundo, pero no me siento escritor ni me siento profesor, me siento una persona que lee y escribe. A mí me gusta mucho escribir, no publico, casi no publico nada, me gusta mucho leer, leo y releo, y normal, esperando la muerte, que es lo que llega al final de cualquier vida, ¿no es cierto? Pero una manera de pasar la vida para mí que no me toma presentero para mí es escribir realmente. Puede sonar pedante, pero es la verdad, esa es mi intimidad. Y ese mundo es impenetrable además para cualquiera, o sea, a ese mundo mío no penetra nadie. ¿Qué proyecto tienes? Como decías que cuando escribís es con un proyecto. Ah, sí. Mira. ¿Escribís actualmente sí, fuera de tu diario? No, yo no escribo diario ya. El diario mío lo quemé a los 25 años. Entonces yo tenía un diario, eran 3 cuadernos de esos que llamaban profesionales, y a los 25 años lo quemé. Entonces podemos decir que dejaste de ser romántico. No, pues es que yo creo que yo nunca he sido romántico. Si algo no tengo yo es romanticismo. Sin embargo, cuando uno está en sus momentos de afecto, sí se vuelve romántico. Bueno, en cuanto a proyectos de escritura, mira, Víctor, hay una cosa muy interesante. Esta semana, el lunes, le puse punto final a un libro de cuentos. Como lo va a recibir un editor, no quiero pues dar datos del libro para no perturbar la evaluación que el comité editorial de esa editorial haga, ¿cierto? Pero son cuentos totalmente diferentes de los cuentos que he escrito hasta el momento, en los que me meto mucho, tanto en la experiencia interior más profunda, como en experiencias ultra o extrasensoriales más atrevidas. Son cuentos largos, muchos de ellos son monólogos, manejo mucho la fragmentariedad, lo fragmentario me parece muy importante en la escritura. No, podemos decir no más que eso, es un libro para de unas 150 páginas, tamaño carta a doble espacio. Son como 10, creo yo, 10, 11 cuentos. Sin meternos todavía pues en los cuentos que acabas de mencionar la palabra extrasensorial en los cuentos. No puedo creer que Oscar Castro vaya a hablar de temas de brujos o de ovnis, o estoy equivocado. Pues, mira, ni es cierto ni es falso lo que acabas de decir. Pero lo que yo sí no me metería sería ni con ovnis, que son cosas tan totalmente fantasiosas. Pero extrasensorial. Ah, bueno, es que la extrasensorialidad tú mismo la puedes sentir. Hay veces que uno piensa que alguien lo está tocando por detrás, como decía el poema de José Manuel Arango, ¿cierto? La que lo toca a él acá y le respira en la nuca. Él se refería a la muerte, o sea, uno a veces no siente o vive realmente experiencias extrañas, inexplicables, que van más allá de la mera sensación, de los meros sentidos, que pueden tener explicaciones psicológicas, explicaciones de cualquier tipo, no me importa. Lo que importa es que uno lo siente y lo vive como algo extrasensorial. Eso es de lo que yo me pego, es esa experiencia. Obviamente yo no puedo creer en algo que no esté frente a mis ojos, porque no lo he visto. No he tenido yo todavía una experiencia del más allá, y la estoy buscando, pero sí he tratado de llevarla
a la literatura. Falta ver si el lector se la cree. Cuando escribe Rulfo su famosa novela Pedro Páramo, al final no son todos muertos en lo que están hablando. Eso es algo realmente interesante, es muy interesante, muy bonito. Casi para mí como escritor, yo envidio en el sentido de que hubiera deseado escribir algún día una novela como Pedro Páramo. ¿Quién no lo hubiera querido hacer? Yo. No. Me gusta más Fernando del Paso, No, pero es una yo digo discusión. Pedro Páramo Sí. como novela, es para mí lo más grande. Acordate que es una opinión, pero no vamos a hablar de Usted me preguntó de ahorita por nuestros mis clásicos, bueno, eso es un clásico. no, se te Y el olvida. Océano Pájaro de la Noche de Donoso, Donoso. no se te olvide. Bueno. No, y muchos otros, obviamente. Bueno, Oscar, Fernando del Paso, claro. Oscar, muchas gracias por estar aquí en esta pequeña conversación. Esperemos que para Babel luego haya un trabajo más extenso. Muchas gracias. Mucho gusto a vos, gracias por llamarme a esta entrevista, por resucitarme. Eso es una experiencia extrasensorial, resucitarme como escritor.